Y sí, alguien que estuvo cara a cara con Jesucristo no hubiera sido salvado por ese encuentro, sino condenado por él. Y sí, un hombre que escuchó la verdad con sus propios oídos y sintió el peso de lo divino frente a sí, ¿hubiera elegido ignorarlo todo? Y sí, un santo conocido por ver el cielo, el purgatorio y el infierno, hubiera visto con sus propios ojos el destino eterno de ese hombre. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Este contenido no es común, no es cómodo y no fue hecho para entretener. Solo entenderás el motivo hasta el final. Ahora, escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es solo una historia antigua, es una advertencia viva y tal vez un espejo. Existen decisiones que no parecen grandes. En el momento en que se toman, no llegan con truenos, no llegan con terremotos, no llegan con señales claras del cielo. Llegan en silencio, en salas cerradas, en conversaciones privadas, en elecciones necesarias. Son decisiones prácticas, racionales, aceptables, decisiones tomadas para evitar conflictos, para mantener una posición, para no perder influencia, para proteger la propia imagen. Pero algunas decisiones no mueren con el tiempo, atraviesan la carne, atraviesan la muerte y continúan resonando por la eternidad. La tradición cristiana siempre ha advertido, no es el pecado aislado lo que condena a un alma, es algo mucho más peligroso, la negativa consciente, a arrepentirse. Y hay un nombre que ha atravesado 2000 años como el símbolo máximo de esa elección fatal: Poncio Pilato, el hombre que conocía la verdad, pero eligió la conveniencia, y según una visión aterradora, atribuida a uno de los santos más investigados y vigilados de la historia de la Iglesia, Pilato no encontró descanso. Él aún vive, eternamente atrapado, en el instante en que se lavó las manos, a comienzos del siglo XX, en un pequeño convento, escondido en las montañas del sur de Italia, vivió un hombre que llevaba en su propio cuerpo las marcas de la crucifixión. Padre Pío de Pietrelcina, un fraile sencillo, de pocas palabras, mirada profunda, presencia inquietante, pero a su alrededor ocurrían hechos que desafiaban cualquier explicación humana. Heridas abiertas en las manos, en los pies, en el costado, sangraban diariamente, sin infección, sin cicatrización, sin causa conocida. Médicos lo analizaron, científicos intentaron explicarlo. La Iglesia investigó durante décadas. Nada lo explicaba, pero los estigmas eran solo la superficie. Padre Pío afirmaba algo mucho más perturbador. Él veía realidades espirituales, veía ángeles, veía demonios, veía almas en sufrimiento, veía el purgatorio y veía el infierno, no como símbolo, no como metáfora, sino como un lugar real. Por eso, cada relato atribuido a él fue tratado con extremo cuidado, y uno de ellos nunca dejó de provocar escalofríos: la visión de Poncio Pilato. Los evangelios describen a Pilato como un hombre inquieto. No era ignorante, no era un sádico, no buscaba sangre por placer. Interrogó a Jesús personalmente, escuchó sus palabras, sintió el peso de algo que no podía explicar. Había verdad allí. Su propia esposa tuvo un sueño perturbador y lo advirtió: no te involucres con ese justo. Pilato declaró en público: no encuentro ninguna culpa en él. Lo dijo una vez, luego otra, y luego otra. Aún así,
Entregó a Jesús a la crucifixión. ¿Por qué? Miedo, presión política, inestabilidad social, deseo de preservar el poder. Él sabía lo que era correcto, pero eligió lo que era seguro. Y ese fue el punto sin retorno. Según el relato, Padre Pío no tuvo esta visión en un sueño. Ocurrió durante la Santa Misa, en el instante más sagrado, cuando el pan se convierte en cuerpo, cuando el vino se convierte en sangre, en el momento exacto en que el sacerdote eleva la hostia y pronuncia: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes». El mundo desapareció, el altar se disolvió, las paredes se desvanecieron, el convento dejó de existir, y Padre Pío fue lanzado a un lugar donde la luz no existe, porque allí Dios no está. Al principio, no había fuego visible, no había gritos. El primer impacto fue algo peor, la ausencia absoluta de esperanza, una oscuridad viva, espesa, pesada, una oscuridad que no solo envuelve, sino que invade. No era la falta de luz física, era la ausencia de sentido. Cada pensamiento pesaba, cada segundo parecía infinito. El tiempo no avanzaba, aplastaba, y entonces comenzaron a surgir formas, almas deformadas, no en el cuerpo, sino en la esencia, seres humanos que habían rechazado todo aquello que podrían haber sido, y entre ellas una presencia se destacaba. Padre Pío la reconoció de inmediato, no por el rostro, sino por la marca espiritual. El alma de Pilato llevaba grabado el pecado de la cobardía consciente. Estaba atrapado en un gesto eterno. Se lavaba las manos, pero no con agua, era fuego, y cuanto más se lavaba, más sucias parecían. Cada movimiento lo devolvía al instante frente a la multitud. Soy inocente de la sangre de este justo, pero no lo era, y el infierno no permite olvidar. El sufrimiento de Pilato no era solo dolor, era lucidez total. Recordaba todo, la mirada de Jesús, el silencio, la verdad, detenida frente a él, y repetía sin cesar: yo lo sabía. No había arrepentimiento verdadero, solo remordimiento estéril. En el infierno no existe la petición de perdón, existe solo la certeza tardía. Pilato comunicó algo que hizo estremecer a Padre Pío. No fue un solo acto, fueron pequeñas concesiones, día tras día, año tras año, cada vez que eligió el cargo, en lugar de la justicia, cada vez que silenció la conciencia. Cuando llegó el gran momento, su alma ya estaba entrenada para traicionar la verdad. El infierno no comenzó después de la muerte, comenzó mucho antes. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pilato lo entregó. Ambos fallaron, pero Pedro lloró. Pilato se lavó las manos. Pedro cayó y regresó. Pilato siguió adelante. Uno eligió la humildad, el otro la autopreservación. Esa fue la diferencia eterna. Puede que nunca juzgues a Cristo en un tribunal, pero lo juzgas cada vez que eliges lo conveniente, en lugar de lo correcto, cuando callas ante la injusticia, cuando mientes para conservar comodidad, cuando sacrificas la verdad para proteger tu propia imagen. Esos son los momentos de Pilato. La voz del infierno dice: después, ahora no, no es tan grave. La voz de Cristo dice: hoy. Pilato postergó y murió así. No esperes. Si este mensaje habló contigo, suscríbete al canal y deja tu like. Pero más importante que eso, no te laves las manos. Elige la verdad. Elige ahora, porque algunas decisiones no terminan con la muerte,
comienzan allí.